Se le tiene. Está bien. Bueno, a ver. Ahí, ¿quién está compartiendo? ¿Yo? Sí. Bueno, entonces, un momentico. Lo ven ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya estas primeras, la primera reunión con formación del equipo de trabajo, ahí viendo los materiales y con las reflexiones que pueden surgir a partir eh, de cómo el plan se vuelve un plan nacional y tiene consideración de los territorios y, en fin, eh, no sé hasta qué punto ustedes vean la necesidad de una persona que haga el trabajo de estadística, que fue una de las preguntas que hizo Carlos el otro día, que si necesitábamos un estadístico. ¿Ustedes cómo ven esa opción? Pues a mí sí me parece súper pertinente, pues o sea, es decir, en varias cosas se requiere porque pues sé que hay unas cosas de encuestas de percepción que ya se hicieron, pero si estamos planteando esta nueva metodología como con otros criterios de priorización, un nuevo diseño de instrumentos, tanto quali como quantis, y si finalmente decidimos hacer las encuestas, yo creo que sí se requiere. Lo que habíamos dicho de pronto es ver cuándo se requeriría como la persona, que yo creo que también ya lo podríamos saber cuando terminemos de definir cuál va a ser la metodología a utilizar, de los sobre todo Perfecto. lo que ya priorizamos la vez pasada, sí. Ok, entonces esta tarde en la reunión anunciaríamos o anunciaremos mejor que sí pensamos contar con un estadístico, pero que necesitamos todavía aclararnos más en la lectura de todos los materiales que hay eh, para saber específicamente qué tareas asumiría y qué tipo de herramientas nos tendría que proporcionar este profesional. Sí, Entonces, De acuerdo. yo también estoy de acuerdo. Y ahí, digamos, como para ir adelantando una de las tareas, porque es que se me vino a la cabeza y solo como para que no se nos olvide, sí, muy importante que maneje claramente el hacer formularios en Google, ok, porque las experiencias que he tenido es que, digamos, la gente piensa que hacer el formulario en Google es simplemente como poner las preguntas, pero luego tenemos un problema de tabulación con esas respuestas que manda el de Google, si no se tiene claro, digamos, cómo van a ser luego las preponderancias y las tabulaciones. Entonces después toca transformar toda esa información que manda Google, que se gasta un montón de tiempo, que me pasó en el último experiencia que tuve, se gasta un montón de tiempo para volverlas tabulables en términos estadísticos. Entonces, pero eso se puede hacer bien desde un principio si la persona sabe manejar muy bien los formularios de Google y no solo pensar que es, ay, hagamos esta pregunta múltiple, ay, no, hagamos esta abierta. sí, Sí, no es tan, De acuerdo. se puede codificar el sistema de los formularios de Google para que de una vez envíe realmente unas tabulaciones que sí se puedan manejar estadísticamente y no solo una información que luego toca volverla estadística. Esa es la recomendación del... Porque lo seguro lo que vamos a utilizar va a ser formularios de Google. Es la forma más fácil, digamos, de enviar ahora encuestas. Tal cual. Y más iban a ser así masivas y a nivel regional. Sí, igual así sean chiquitas, hacer encuestas, pues digamos, no tenemos la capacidad de estar en todos los territorios Ujú. encuestando en el uno a uno a las personas, entonces seguramente las haremos a través de ese mecanismo, pero la vez pasada tuve, o sea, tocó hacer dos veces el trabajo porque Ah, quedó mal formulado, o sea, porque todos pensamos que podemos hacer un formulario de Google
y eso tiene unas especificidades estadísticas que hay que saber manejar. Que yo, por ejemplo, no sé manejar, entonces pienso que con que haga 3 preguntas en el formulario y resultó que no. De acuerdo. Sí, dale. Yo creo que para mí, pensando en esas funciones, por si nos preguntan, yo creo que una es como toda esta validación de los criterios de selección de manera como técnica que nos ayude como a ver las ponderancias de lo que hablamos, el nivel descentralizado, las categorías de los municipios, pero además los criterios culturales históricos para saber claramente cómo podemos cuantificar eso, cómo podemos dar esas puntuaciones para decir claramente esta muestra de municipios corresponde a estos criterios Y es representativo. y pues que tenga esta robustez pues estadística, decir, claro, no es porque aquí los tres dijimos que, no sé, que porque hayan 5 teatros pues equivale a 20 puntos, sino que realmente pues haya como como un modelo robusto para decir por qué se seleccionó esa muestra. La segunda, yo creo que sería para claramente el diseño de los instrumentos cuantitativos, que eso es lo que involucra lo que dice Andrea, el diseño de las preguntas, el diseño de la tabulación, el diseño de cómo se va a interpretar esa información. Luego, obviamente, es súper fundamental la etapa de aplicación. Obviamente, y si nos toca preguntar, es que esa es la etapa que a mí se me hace más dura en términos como logísticos de cómo se van a aplicar, si a través virtual o si en encuentros regionales, entonces también se puede aplicar, porque ahí sí necesitaríamos bastante pues personas que puedan estar ayudándonos en la gestión bien sea de las encuestas o incluso de las entrevistas y grupos focales por el otro lado. Y en lo último, ya obviamente en el tema de el análisis de la información recolectada, sacar las gráficas, las estadísticas y pues como ese tema de análisis de esa información. Entonces yo creo que ahí serían esas 4 o 3 etapas en las que podemos justificar que se requiere la persona. De acuerdo. Sí, yo creo que nos ayuda a construir desde la información estadística, concretamente la información que aparece en páginas como el DANE, pero también un poco la información presupuestal, nos ayude a leer el mapa teatral desde esa perspectiva de los números, pero porque es que la información que aparece en la cartografía, a mí me ocurrió que no me da nada, o sea, no me ayuda a leer realmente. Inclusive están los mapas con una cantidad de convenciones ahí, pero eso no me da argumentos para decir, aquí tenemos una concentración de la actividad o aquí tenemos un totalmente desamparado, en fin. No, no sé si a ustedes les ocurrió algo así con estos mapas que aparecen en la cartografía. Ah, tú no lo has visto, Andrea. Porque... Sí, no, ya pude acceder, era un problema de conectividad lo que tenía, o sea, pero ya las estuve mirando, esas cartografías, y sí, me falta como información para la lectura, o sea, toca como imaginarse qué podría ser y uno va deduciendo cosas, pero no es tan claro lo que vota, Sí. lo que arroja, pues. Yo creo que nos ayudará una persona con el conocimiento de estadístico, nos ayudará a precisar que es uno, por ejemplo, en la encuesta nacional de hábitos de lectura del DANE, recuerdo que las discusiones con los técnicos del DANE en estadística precisamente, pues claro, llegaba todo el equipo y decía, yo quisiera preguntar esto, quisiera preguntar aquello. Y decía, un momento, es que una pregunta de esas cuesta muchísimo hacerla. Cada variable que va, y luego tabularla y luego hacerla, no es tan fácil manejar eso, que se le vuelve un infierno, se sepulta. Entonces, y leer la encuesta nacional de consumo cultural en lo que tiene que ver con teatro y con circo, creo que ahí el estadístico también va a ser muy importante para poder cruzar con las percepciones, que es un poco lo que uno siente que hay en todos estos reuniones, ¿no? Cada uno de manera muy espontánea, pues va expresando cosas, pero eso no nos da la temperatura realmente del país teatral, creo yo.
Aquí lo manifiesto un poco. Entonces, pues bueno, entonces sería el estadístico, ok. ¿Alguien más para equipo? No, creo, o ustedes han pensado. Va a haber unos relatores y va a haber una persona que transcribe. Sí, no hay de acuerdo. Ok, Ok. espérate, pero para tenerlo claro, entonces hay una persona que, hay relatores para las diferentes metodologías, ya sea que si hacemos grupos focales o si hacemos entrevistas, ¿cierto? Esos serían para eso serían los relatores. O cualquier otro tipo de técnica mixta, ahí habría que definir De qué más. cartografía, etcétera. Bien. Sí. Ok, Luego hay un transcriptor que transcribe toda esa información. sí, sí. Muy bien. Que digamos, estaría un poco bajo mis indicaciones para decirle, mira, necesito que me saques esta información de lo que o sea, esto es lo que necesito que me resaltes, por decir algo, ¿cierto? Él te provee de todo eso, sí. Te Perfecto. convierte en El documento. estadístico haría todo el tema cuantitativo. Sí, Y yo me Sí, encargaría de generar las metodologías y de analizar lo cualitativo. exacto. exacto. El estadístico nos ayudaría también, claro, ahí seguramente combinaremos, pero el estadístico que nos pueda generar mapas, gráficas, cosas que sean dicientes además, que eso es muy importante, que Claro, nos genera la información que presentada en estos foros, pues es claro, ahí está, es eso, ¿no? Sí. En esos encuentros. Entonces, bueno, luego tenemos la lectura de repositorio del Congreso Nacional de Teatro y Circo 2019, que es toda esta información. Pues en En lo que estamos. lo que estamos. Y claro, ahí está el Plan Nacional de Teatro 2011-2015, que es un plan en el que se estableció una metodología por áreas, digamos, de la cadena de valor de las artes escénicas y sí, digamos eso. Permítanme un momentico, por favor. Aló. Karen, yo te voy a preguntar algo mientras, como ya me mandaron el correo, ¿Oyendo ¿cómo mi opinión? como Sí, bueno. ya me mandaron el correo de Élite, ¿cómo entro? entras por Google, pones el correo normal, como te lo han mandado, me imagino a guzman@corpoelite.net, algo así creo que es. Sí. Entras por Gmail normal, pones la contraseña y ya, ahí te Ah, aparece es de Gmail. de Gmail, sí. Es de Gmail, sí. Okay. Gracias. Entonces, bueno, esta lectura de repositorio, hay una cantidad de documentos que pueden ser pertinentes, que nos pueden dar información para construir diagnóstico, para que nosotros podamos a partir de ahí tener todos los insumos. Hay información, digamos, objetiva, hay información de percepciones. Entonces, como es tanta y el tiempo es tan poco, aparte de eso habrá que leer otras cosas, investigar otras fuentes. Ahí estaba pensando que tendríamos que distribuirnos por lo menos entre los tres para ver para poder asumir la mayor cantidad de documentación y fuentes sin que estemos todos leyendo la misma cosa. Pues era importante, digamos, enterarnos de este estado del arte de los tres, pero ya todos los otros documentos sí habrá que echarles una revisión. Pero ahí se nos puede ir los 4 meses leyéndolos todos. Entonces, no sé ustedes qué piensan de hacer una distribución Y a de mí me esta. parecería genial porque
nomás ese estado del arte, o sea, yo tengo que confesar que todavía me faltan 100 páginas, o sea, le he dado y le he dado y le he dado, pero voy en la 360 y pico, porque es Sí, muchísima la información, o sea, estoy sacando las tablas también aparte y reorganizándola, ¿no? Pues por también como ellos la tienen un poco organizada, de formación, circulación, etcétera, porque las problemáticas sí están definidas en diferentes campos. Mejor dicho, es un trabajo de extraerla para ponerla en síntesis y para poderla preponderar, que está, pues es denso, porque hay mucha información. Entonces no he podido mirar los otros documentos, digamos, quiero ver la encuesta de percepción de cultura y no he podido ni mirarla. sí, por ejemplo, estos son los problemas que en el Plan Nacional de 2011 listaron en cada una de las áreas. Este Word lo voy a poner en el Drive, Sí, pero evidentemente sí, es mucho. Entonces es como poder tener, primero, entre nosotros, seleccionar cuáles son los documentos que definitivamente, impajaritablemente sí vamos a leer y sacarle toda la información y poder decir, poder citarlo inclusive, y cómo así es en las discusiones que haya de socialización o lo que sea, poder decir en el encuentro regional, no sé qué, se llegó a este punto como problema, o en fin, o se llegó a este acuerdo, o sea, todo lo que estás haciendo ahora con el estado del arte, para que pues no nos quede de pronto, no lleguemos a una situación en que nos digan, ¿de pero dónde ustedes no sacó la tuvieron en información? cuenta esto. En el encuentro regional se habló de esto, en el encuentro regional de Orinoquía, y aquí ustedes ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Entonces, digamos, para poder hacer alusión y sobre todo llegar como a una sistematización de todo lo que significa problemas desde el punto de vista de las percepciones y desde el punto de vista de la información que dieron en esos encuentros y en el Congreso. Y bueno. Entonces, eso significa, a ver, el estado del arte. Habíamos hablado de documentos, a ver, ya te digo cuáles habíamos hablado. Ah, no, este no es. Sí, Espérate, abro el Word. Recientes, reunión del 28. Habíamos dicho que impajaritable es la cartografía, el censo y el estado del arte. Sí. sí, Yo creo que la encuesta también debe ser Creo que hay importante, como dos encuestas de percepción, si no estoy mal. la encuesta de percepción. Una de circo y una de teatro. Pero no, sí. yo estoy pensando en la encuesta grande sobre consumo. Ah, ok, perdón. ¿O cuál vemos mejor? ¿Tú qué crees? Hay una del 2019 que es encuesta de percepción de teatro y creo que si no estoy mal había una de circo. Pues esas no son documentos grandes, sino que son como el resumen estadístico de los resultados de la encuesta. O sea, ya está graficado y todo. Ah, bueno. Entonces esas podemos ver, digamos, esas tres encuestas. Y habíamos dicho también que el plan de teatro pasado, el que estuvo hasta, Así, el 2015. hasta 2015. Sí. Es que Listo. estoy tratando aquí, que está bastante lento, estoy tratando de abrir el, En el estado del arte, ellos ya hacen referencia a los ODS. Sí. sí. Ellos ya cruzan los ODS, Alberto. Entonces yo no sé qué tan necesario va a ser, o sea, va a ser necesario hablar con planeación del ministerio para saber, digamos, lineamientos, pero ya tenemos adelantado, seguramente pues puede hacerse una sobre relectura al asunto, pero ellos ya cruzan los ODS.
Entonces ya ahí ya tenemos información. Hay un documento UNESCO de indicadores culturales de los ODS que podemos consultar, digamos, para poder... Un momentico aquí que estoy... digamos, la mención a ODS, tendríamos, habría que ver primero en la reunión con planeación qué tan vinculante es, tan necesario que hagamos. A mí se me hizo un poco forzado meterlo de las ODS, es decir, la forma como se metió ODS en estos documentos, no lo veo muy orgánico, lo veo un poco como ahí, tocaba meter ODS, entonces quisiera saber cómo es que, por qué metieron ODS, ¿sí me explico? Ah, ok. Si fue que, si es una instrucción de planeación o es, digamos, iniciativa. Claro, hoy en día cultura debe estar en cuanto a indicadores, pues debe estar, esto no, a ver si logro. Y lo otro es la batería de indicadores culturales UNESCO, que pues tiene los capítulos de gobernanza, participación, que ahí uno puede referirse a públicos. Sobre todo porque el ministerio, de todas maneras, como Ministerio de Cultura, sí tiene que dar cuenta de cómo están recogiendo esos indicadores. Y pues por cada una de las áreas, pues seguramente estarán haciendo eso. Entonces, la idea es que tengan un referente de indicadores parametrizado, que no esté indicadores porque el plan, indicadores de la batería UNESCO, indicadores de ODS, no sé. ¿Sí me explico? Sí, porque ahí después ya es muy difícil medir porque todo el mundo mide diferente. Exacto, y sobre todo que cuando necesiten, bueno, cuando necesiten comparar con otros países, pues haya algún tipo de parámetro. Bueno, aquí que está abriendo excesivamente lento esto, está este documento que se refiere solamente a los 3 documentos que mencionamos, ¿no? Sí. Sí. Ok. Luego, Sonia entregó una cantidad de documentos. Por ejemplo, aquí establecieron las metas plan. Eso, digamos, habrá que verlo para ver si eso de alguna manera sirve para construir línea de base y sobre todo darle una coherencia y continuidad a lo que ahora se haga como la construcción de indicadores, metas de este nuevo plan, ¿no? Ellos establecieron, bueno, Sí. habría que ver entonces esta primera parte, indicadores, metas, bueno, viene aquí una cosa de ganadores de Iberescena, pues que yo no sé hasta dónde sea tan necesario, me imagino que es cada año ese no lo he visto, por ejemplo. No, y Pero es como un resumen de qué corporación se la ganó y para qué fue el proyecto. De eso hay un resumen en el
en el que estamos leyendo actualmente, Sí. en donde salen, digamos, como los ganadores y la inversión. Y listo. O sea, esos eran los insumos de Sonia para elaborar el documento grande, creo yo. Ok, entonces aquí hizo un documento, ese documento sí lo estuve leyendo, y ese es uno de los documentos que además mencionó Gina, en la primera reunión que tuvimos. Entonces, digamos que son dos documentos hasta donde sé. Uno es de Sonia y el otro es de otro profesional, creo yo El que de es ese. Gabriel, sí. Gabriel, eso. Gabriel Arjona. Bueno, es de Sonia, ¿no? Ajá. Documento. Esto fue presentado en febrero de 2022, es muy corto. Este documento creo que hay que... ¿Que verlo? Sí, entonces, documento de análisis de las actividades del Ministerio de Cultura, área teatro y circo del 2011 a 2020, de Sonia Baunza. Entonces, ese es digamos, el cuarto documento fuente que nos toca analizar. No, ya con ese vamos en 1, 2, 3, 4. Con ese es el sexto. ¿Cuáles son los otros 5? El estado del arte, el censo, la cartografía, la encuesta de percepción cultural, el plan de teatro que va hasta el 2015 y este documento. Ah, ok. Ok, entonces vamos en esos. Está lentísimo esto. Ustedes tienen, porque podríamos entonces que ustedes puedan compartir ese repositorio, porque yo dejo de compartir pantalla y de pronto ustedes, Dale. un momentico, a ver ahora cómo hago para dejar de compartir pantalla, que no lo veo. Sal de ahí. Sí, estoy tratando. No, te toca desde el Meet. ¿Y en dónde tengo? Ah, aquí. Perdón. Abajo, dejar de presentar. O arriba también sale a veces en rojo. Detener la presentación, ya le dije. Entonces, ahora una ventana. Ustedes, alguien que... Ya la paso. Todos tranquilos. Espérate. Una pestaña. Plan nacional. Estado del arte. Plan nacional. Listo. Compartir. Oh, no, mentira, yo estoy metida en nuestro... ¿qué? Drive. No estoy metida en el repositorio. Voy. Recibidos. Luisa Nabria. Tú me mandaste ese repositorio por correo, ¿cierto? No recuerdo. Luisa Si Nabria. fue por WhatsApp o creo que fue por WhatsApp. ¿Estoy Si sola? quieren, yo lo proyecto, yo lo tengo aquí Sí, listo. perfecto, buenísimo. Ya, aquí está el repositorio. Y vamos en el de Sonia, es este, y lo de Gabriel son estos dos documentos, que estos sí son cortos, pero resumen lo de los encuentros regionales. No oigo a nadie, estoy sola. ¿Alguien más está aquí? ¿No me Yo, escuchas? Sí, sí te No los escuchamos. oigo. ¿qué pasó? ¿Ustedes me oyen?
Esperemos, sí, eso, que salga y vuelva a entrar. Qué chistoso. Ok. Ah, listo. Ok. Entonces está la entrega de la entrega de Sonia. Ujú. Están estos insumos que son concertación y, en fin. Y está el documento de análisis. Ujú. Sí, porque de hecho este sintetiza lo que se hizo de 2011 a 2016 y luego 2016 a 2020. Ok. Ya volví, ¿me oyen? Sí. Sí, tú, Gracias, sí, ahora sí. Ok. ¿Ese cuántas páginas tiene? Yo lo había... 60, ¿Cuánto? 60. 60. Y hay otro documento con el mismo título en un PDF. ¿Es lo Sí. mismo? Vamos a mirar. Ah, ya está graficado. Imagino que el otro era el borrador y este ya es la... Miremos este cuántas tiene. Este tiene 73. O sea, como lo mismo. Pero este compara, sí, yo creo que es el mismo, solo que el otro es la versión borrador, pero este compara el anterior plan con esta propuesta. Entonces, de hecho, podríamos o leer el plan o revisar esta comparación que hace ella del plan nacional anterior. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tomamos este documento como comparativo por... Coger el comparativo. ok. O sea, confiamos de todas formas en el criterio de Sonia. Claro. Sí. Entonces, el documento de análisis, que es el comparativo. Listo. Va, ese también. Sí, este tiene 73. O sea, ese documento es el que ya habíamos hablado antes, que es el de Sonia hasta 2011 y se llama Documento Análisis MC. Exacto, sí, es el mismo, solo que esta es la versión Word y esta es la versión diagramada. Pero este resumen todas estas tablas, indicadores y gráficas que Sonia tiene en el repositorio. O sea, este documento resume toda esta gran carpeta que hay de Sonia, de los indicadores, las metas, los ganadores. Me imagino que ese fue un documento previo y de ahí ya se consolidó en el documento de estado del arte. O sea, de esta carpeta entrega Sonia solamente leemos El este, documento de análisis. este diagramado. Sí. Sí, que yo creería que ese es el que resume todo. Perfecto. Definamos eso así. Ujú. Eh, Del de Gabriel solo hay estos dos, que es el resumen ejecutivo, que es 3 páginas, el reporte de los encuentros, que es un Excel, pero yo me imagino que esté bien acompañado con las memorias de los encuentros que está en otra carpeta, que será, Abre un segundo ese Excel, porfa, Karen. mira, encuentros regionales, Plan Nacional de Teatro y Circo, las actividades que se hicieron, las mesas de trabajo por región, el objetivo, los participantes, temas, área responsable, el número de participantes y el presupuesto. Es que este es muy más como de reporte, como de lo que se hizo y Sí. no veo que tenga mayor como información de qué es, o sea, pues muy resumido sí de qué se hizo en cada región, pero lo importante creo que está en las memorias. ok, en ese encuentros, sí, objetivo, temas a tratar, necesidades Sí. en cada una de las dimensiones. Ajá, y es la misma para todos. Ok, no hay información realmente ahí, lo único que se sabe es que hubo 5. Sí, y el número de participantes y cuánto se ejecutó el presupuesto, pero el resto no nos da el contenido de qué se hizo en cada grupo. Ok, Pero para eso debe haber un documento que seguramente es más Dice las extenso. memorias. Las Pues si él memorias. entrega este, que es el resumen ejecutivo, pero este es de 3 páginas. Este también me imagino que es muy El informe que el presentó para informe, que le exacto. pagaran el mes. Exacto, me imagino yo que es eso, como el informe. Pero pues yo creo que como el contenido como grueso debería estar acá en uno que dice de pronto memorias, Congreso Nacional o relatoría de encuentros, puede ser. Relatoría, reunión, coordinación. Ah, mira, relatorías definitivas, encuentros CREA, creo que son esos.
Ujú. O no sé. No, porque estoy jornada 16, 19 de junio, ¿De qué año? ¿Cuántas páginas tiene eso? 507. Joder. ¿Y cómo se llama eso? Relatorías definitivas. Espérate, dice. Relatorías Definitivas definitivas y encuentros CREA. Memorias Congreso. ¿Será que es este? Este tiene 181 y es las memorias del Congreso, que se lo citan bastante también en el estado del arte. pero es de 2019, Sí, ese congreso es, fundamental. sí. Entonces esas memorias congreso también es otro documento que nos toca. Ok. Pero no son las relatorías, ¿cierto? No, ¿Dónde la estarán entonces? relatoría Pero debe estar resumido todo lo que pasó, ¿no? es que no son cosas diferentes. Ah, Distintas. no, sí, estamos hablando de los encuentros que salieron de ese congreso. Ya, ya, ya. Los encuentros regionales fueron posteriores. Porque resultados, encuestas, caracterizaciones. Las únicas que hicieron relatorías es esta de coordinación y comité coordinador. Pero son muy cortas, no creo que sea la de todos los encuentros. Yo no sé si Carlos Pero tenga estos o... fueron 5 encuentros. Sí, pero están es como por persona. Este es del comité coordinador, pero no, yo no veo acá si hay relatorías de cada encuentro regional. Ese 507 páginas, ¿puedes volverlo a abrir? El de CREA, claro que sí. Bueno, ¿lo puedes agrandar un poquito? Ya, ya voy. Dice encuentros virtuales para pensar y el presente y el futuro del ecosistema cultural y creativo. Ah, pero esto es Junio 2020, esos la son economía naranja. Ah, no, Esto, no, exacto. no, 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 no. Ese ni, o sea, Ni no, verlo. no. Esos son Esto fue lo encuentros que de, rechazaron. Me imagino que hicieron también unos encuentros y no les gustó. no, ese realmente lo omitiría. ¿Cómo se llama para de una vez tacharlo? Creo yo que no. Se llama Relatorías Definitivas Encuentros CREA. Ese no lo ignorémoslo. haremos. Pero entonces me preocupa que no tenemos, o sea, tenemos el estado del arte que resume un poco lo que se hizo en cada encuentro, pero no tenemos el bruto, por así decirlo, ¿cómo se llama eso? Como el documento que salió de relatoría de cada encuentro, o no sé si exista o no exista. Veamos entonces uno por uno para ver. Teatro, resultados, encuesta de percepción es la que ustedes estaban. Ese, ahí, ¿qué es lo que están percibiendo? ¿Qué se preguntó ahí? A ver, lo agrando. Resultados encuesta de percepción, este se hizo 2019. Sí, Participación de danza, música, teatro, circo. Bueno, aquí hay mezclado, porque es que este fue el Ministerio de Cultura para todas las artes. Es El una encuesta resultado, que pregunta qué. a ver, ¿tiene alguna relación con el teatro? Sí, Ah, 90, para la no. gente. Mm, ¿Para la oferta o para la demanda? ay, este de percepción, yo no le veo como mucha utilidad realmente. es muy Productor, general. Teatro Colombia, país teatral. Pero género. sí, No, pero es que eso no da, no da nada. No, no, yo sí. omitiría ese no lo tomaría en cuenta. No. Sí, porque en su opinión, ¿quiénes valoran y reconocen prácticas teatrales? ¿Qué tanto usted conoce la ley de teatro? No, eso no da nada para, no da ¿Cierto? insumo. Sí, no. Patinaje teatral, no. No, no. Yo no le perdería tiempo a esto. Ok. Siguiente. Perdón, es que se cierra esto y se cierra todo. El siguiente es caracterización, segunda caracterización del Esta circo. sí es muy importante.
esa caracterización. Y esta se hizo, a ver si dice el año. Caracterización circo. Es así, segunda caracterización. Sí. Sí. Este tiene un marco normativo. Sí. Okay. Hay historia, un poco. Solo que no tiene el año por ningún lado. No, no está. Pero sí nos puede servir que un marco contextual, legal, la justificación, objetivos. Sí. Ese va, ese Listo. toca hacerlo. Ok, sigo anotando. Ok, sigamos a ver. Luego viene la relatorías CREA, que ya dijimos que no. Relatoría reunión de coordinaciones, que esto sí es, me imagino. Esto es reunión problemáticas, las medidas propuesta, crear un fondo de emergencia, las medidas adoptadas, Yo creo que compromiso. esto tiene que ver con el COVID, ¿no? Esto tiene que ver con el COVID. Sí, lo que se hizo finalmente con el decreto y luego la ley de COCREA, el área de teatro y esto, estos son reuniones, no, realmente no. Sí. Igual es cortes, creo que es más como para tenerlo en cuenta. De pronto ahí hay unas propuestas, algo que ya de pronto se había acordado con el ministerio. Ese documento se llama Relatoría Reunión, ese sería como una revisión sin entrar en lectura en el detalle, Sí, más o menos como fulanito de tal habló y ya. Ese es no. más como para lo que tú decías, Alberto, de pronto tenerlo en cuenta de si alguien dice, ah, pero es que recuerden que la señora Patricia nos prometió en tal año que se iba a hacer, o sea, como Sí, esos acuerdos que de pronto se han sostenido. Pero es que este comité es un comité chiquito. sí, sí. Reunión Sin coordinador Teatro y formar. 5. O sea, esas dos relatorías de comité coordinador, no. Y es la misma, creo que es el mismo documento, mira, están las mismas personas. Sí. No, este no es para leerlo, pero sí como para tenerlo en cuenta, pero está repetido. Estos dos La son los propuesta mismos. sí me parece chévere, el siguiente, las propuestas. Ah, ok. Porque de todas formas, pues salieron de algún lugar. Descongelar el presupuesto, exigir. Mm. Mm, Pero igual en el estado del arte también están así, o sea, el tema de remodificar todos los documentos sobre el tema de estímulos, bajarlos en cascada y plata, es lo que atraviesa todo el documento. Sí, O sea, Esto es otro documento de revisión, ¿de qué? De una ojeada, pero no es para exacto, detenerse. exacto. Listo. ¿Cómo se llama ese? propuesta, Propuestas comité sesión 2. no, Eso. así. Sigamos. Luego, propuesta Plan Nacional para las Artes del 2021. Sí. Investigación y diagnóstico previo a la formulación del Plan Nacional para las Artes. Sigamos. Y ahí, Plan Nacional para las Artes, gestión de conclusiones del diagnóstico. Ese es otro para ojear, pero no para. No. Sí, Los este es como el que engloba varias cosas, ¿no? Pero no, o sea, que decían que también como que se cruzaban mucho el Plan Nacional de Artes, el Plan Nacional de Cultura y el Plan Nacional de Teatro, y pues el de nosotros es el más específico. Sí. Ok, listo. Ojear, simplemente. Luego dice propuesta para la construcción del Plan Nacional. Pero yo tengo ahí una pregunta, Alberto. Sí. Digamos, uno de los mayores obstáculos que yo veo es que los planes no se hacen como en cascada, entonces no es como los lineamientos grandes los tiene o gruesos los tiene el plan de cultura
por ende, la sección o la dirección de artes coge esos mismos y ya los vuelve, digamos, más específicos para su arte y por tanto ya después cada arte, por decirlo así, sí, como una cosa en cascada, era uno de los problemas que teníamos, y lo estoy viendo acá en la lectura del diagnóstico que teníamos en las regiones, y es como al final terminan cortándose, o sea, no terminan como bajando la información hacia lo territorial, sino que se quedan en unos enunciados de unos grandes documentos, pero pues no, a veces sin mucha conexión. ¿A qué me refiero? Cuando construíamos, por ejemplo, acá los proyectos para los estímulos, entonces, bueno, nosotros éramos muy juiciosos de apoyarnos en el ministerio y de que tratar de que los estímulos estuvieran acorde a como los planteaba también el ministerio, por lo menos en la vía legal y de tiempos y bueno, de todo eso, con las especificidades territoriales. Pero habían otros lugares en Colombia en donde ni siquiera sabían, o sea, ni siquiera se miraban los de estímulos nacionales para crear los locales. Entonces, este plan de artes no deberíamos, digamos, como bajar en cascada después para teatro. Sí, ahí vamos a tener, por lo menos con el Plan Nacional de Cultura, que ha generado una serie de controversias, inclusive hay gente que dice no vamos a reconocer ese Plan Nacional de Cultura porque la metodología fue muy arbitraria, en fin, ha habido sobre eso. Con respecto al Plan de las Artes, yo creería que hoy podemos decirle, bueno, hasta dónde tenemos que convertirlo en una fuente de principios y de pautas obligatorio, digamos, si tenemos que hacer referencia permanente a ese plan de las artes, o ese plan de las artes está en revisión, o digamos que eso nos lo pueden contestar las personas del ministerio. Ok, o sea, esta tarde esa es una de las preguntas. Una de las preguntas, sí, la pregunta cascada. Es decir, tenemos Plan Nacional de Cultura, pero ese plan está todavía por validar, hasta donde tengo entendido. Y tenemos una referencia a un Plan Nacional de las Artes, que no sabemos en qué está, si ya termina, si empieza, en fin, y cómo se convierte metodológicamente en un parámetro que tenemos que seguir sí o sí. ¿Sí? Listo. Esa es la pregunta, sí. Propuesta. O qué elementos, digamos, son indispensables, como la línea que viene desde que atraviesa todo, digamos, una línea va a ser, no sé, circulaciones, es lo que más nos importa impulsar ahorita. Entonces nosotros acomodamos circulación a lo nuestro, pero es que si no todo se ve como documentos. A partir de esa definición, pues sí, es posible formular una metodología, unos lineamientos. Exacto. Que es una de las obligaciones de contrato que tenemos, es generar los lineamientos del Plan Nacional de Teatro. Pero se tiene que saber, y para eso hay que tener también la reunión con planeación del ministerio. Hoy pedimos esa reunión, que nos la ayuden a programar. Perfecto. Luego viene esta que sí, este es un documento que tenemos que leer sí o sí, consultar, ponerlo como fuente. ¿Tiene cuántas páginas? 20. ¿Y se llama propuesta así? Sí, la propuesta para la construcción del plan. Sí, está bastante mochito, pero lo sacamos. Ok. O sea, este también podría ser revisar rápidamente qué sirve. Sí, sacar los apuntes y seguramente lo pondremos como fuente, digamos, estará en la carpeta de fuentes, ¿no? Exacto. Sí, porque además fue como en el contexto del COVID, entonces no, como que era más un plan de emergencia, como a la rapidez. Sí, ok. Listo. Bien.
Antes de que se me olvide algo también hay, Alberto, para tener en cuenta, como de todas formas ese diagnóstico que estamos leyendo, pues va a ser un documento público y es un documento de referencia para el plan. Una sugerencia para el ministerio es que le hagan una revisión de Corrección de estilo. una corrección de estilo, porque eso no se puede publicar así. O sea, hay páginas que se saltan entre ellas y hay unas cosas de redacción pues, que son terribles, Así es. pero ese documento de todas formas, pues alguien tiene que arreglarlo porque lo vamos a citar y porque va a ser sustento del plan, entonces va a ser un documento público. ¿Te El refieres el del estado a- del arte, ¿verdad? Al que estamos leyendo. al estado del arte? Sí, tiene saltos y todo. Sí, sí, toca decirle al ministerio que igual eso tiene que hacer la revisión de estilo. Sí. Supuestamente ya se le había hecho, pero sí, ahí mencionaremos como ejemplos, mire, de la página 40 y pico a la página tal, pues pum, insertan ahí cosas que tienen que ver con Iberescena y de repente salta a circo. Sí, yo encontré de esa página donde la tenían mal, de la 42 a la 58 saltaron efectivamente. Pero digo, es que además en términos de escritura, pues no es un documento que todavía podamos, Sí, totalmente de acuerdo. que se pueda publicar, pero como va a ser sustento, porque pues es un trabajo inmenso ya hecho, toca Sí, que lo pongan en ahora, es decente. sí, nosotros haremos la sugerencia, obviamente no hace parte de lo que nosotros Ajá. tenemos que hacer, o sea, No, ahí diremos, mire, aquí hay unos problemas de estilo, pero ya, nos servirá como fuente no publicada, no sé, pero documento no publicado. Pero bueno, okay. Es que era para que antes de que se me olvidara. perfecto. Ese lo mencionaremos. Luego sigue Sigue esta es política una pública. política de infancia, que yo no le, eso no No tiene entiendo por qué. me imagino que como ejemplo de que es una política pública. Puede ser, sí. Entonces lo Igual hacen podemos de pedir hoy, 2019. como punto de la reunión, ¿te acuerdas, Alberto, el taller que nos van a dar de planeación, de cómo estructurar el plan y todo esto? Sí, esa es la reunión que tenemos que pedir, que nos dijo Gina que podíamos pedirla. Entonces, Exacto. Ah, bueno, listo. ese es una, yo no veo más que es un ejemplo de un plan decenal, de una política decenal. Ujú. Ok. Y está que ese sí, pues es un referente, tenemos que Sí, aludir a él. ese ya está ahí. Sí, este ya lo teníamos ahí contemplado. Ese va. Luego sigue las memorias, que también Ya, nos ajá. toca. Ese ya también lo habíamos dicho que sí, que se va. Y luego siguen, bueno, las normas, que eso sí son referentes, ¿no? Sí, de leerlo sí ya. Ok, ese de inversión es una diapositiva, ¿no? Sí. Es como más un resumen, un reporte de cómo se invirtió. ¿Será como algo de rendición de cuentas de pronto? Sí, 2011 a 2019, cuánto se ha invertido, cuántos millones. Será un referente en el momento en que hablemos de la financiación. Exacto. Ok, Luego viene este de herramientas. ese es un documento ya un poco antiguo, pero digamos, cuáles son es un documento de la Dirección de Fomento Territorial. Marco Ok. normativo, en fin, sí, qué es el sistema, qué es planeación. Mm, listo. Sí, es más como referente, ¿no? Eso es una presentación también, creo, Sí. y vuelve otra vez a hablar de la
Formación, Colombia Creativa, circo, formación, Marco Nacional de Cualificaciones, lo que hicieron con el SENA, creo yo, acciones, talleres. Es documento de referencia, pero no para leerlo a profundidad. Sí. Luego, los estímulos, este es... Pues está la misma, solo que en PowerPoint. No, Sí, sí, es distinto. distinto. No, este es un referente, pero no es un documento de obligatoria consulta para... Que si surge alguna pregunta, ya se sabe dónde buscarlo, pero nada más. Exacto. Sí. Bueno, están todos los decretos, ese marco normativo, pues sí. Lo mismo, cuáles son las líneas de concertación. Es un referente también. Ok. Los códigos de artes escénicas. Aquí viene la misma encuesta de percepción pero de circo, que es la misma de la otra, me imagino yo. Sí. Muy básica. No, sí, eso no, tampoco le gastemos así. Y aquí están dos cartografías, la de circo y la de teatro. Que es así, sí o sí. Pero estas son 14 diapositivas. Esto es como el resumen. Sí, es lo que... ¿Vieron el video de presentación de la cartografía y de los resultados? Ok. Eso es lo de los insumos del video. Esta es la primera caracterización del circo, o sea, ¿se acuerdan que ahorita leímos la que decía segunda? Entonces, esto es no sé si es la primera parte o la primera versión. Ok, esta fue la primera versión. O sea, que dice 2011, esta es viejita. Sí, echarle una mirada a ver si el otro es una actualización, pues... Sí, es que te acuerdas que el otro no decía la fecha, que es lo que me preocupa, dice segunda caracterización, pero no le pusieron fecha. Ese debe ser de 2015 o alguna cosa así. Ok. Pero sí, esta es la caracterización del circo. Ok, ese documento sí lo tomamos como fuente, es decir, leerlo, nos toca. Esa ya la teníamos ahí. Pero la segunda, o sea, irían complementarias. Ambas decían segunda caracterización de circo. Una es, sí, la segunda caracterización, que es el publicado, ¿no? Y esta que fue la primera, pero pues obviamente no se sabía que era la única en ese momento. De 2011. Que es cuando cuando empiezan a hablar de integrar el circo al grupo, al área de teatro. Implementación BEPS para creadores y gestores culturales. Bueno, esto es una explicación del decreto. Pero eso no tiene que ver mucho o sea, tiene que ver en términos de que es... ¿Qué fue lo que pasó con esos recursos? Sí, ahí es interesante, sobre todo porque hay unos equívocos, no sé si en el estado del arte o en el informe de Sonia, pero entonces habla de un poco es el colmo que con tantas necesidades los municipios estén devolviendo esa plata. Pues resulta es que ni siquiera los municipios se lo pueden gastar así como así, sino que hace parte del mismo sistema de seguridad social. Pero es un referente realmente. Este de BEPS no... Listo. No le veo como... Ese de BEPS nos sirve para decir, digamos, cómo se ha mejorado el apoyo en subsidios a los artistas. Y podríamos extraer de ahí quiénes son de teatro y de circo, pero hasta ahí llega. Sí. Consejo Nacional de Teatro, un acta de reunión.
a la última. Mayo 2020. Pero 2020. No, mentira, no debe ser la última, no debería ser. Ahí nos enteramos de quiénes son los Los que consejeros. asisten. Mm. Y también como para echarle una revisada rápida y ya. Sí, es un referente que no. Vienen 2 resoluciones y luego lo de la economía naranja, el ABC que se Sí, inventaron. no, eso no. Listo, hasta ahí llega. Ok, ¿qué otra carpeta hay? Ya, Nada más. nada más. Perfecto. Entonces, ¿cuántos documentos salieron que nos toca sí o sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 documentos. ¿Puedes mencionarlos rápidamente? Segunda caracterización de circo, que pues hay Sí. 2 documentos. Hay 2 caracterizaciones, ¿no? Sí, ahora son 2, Sí. Ok. que sería como un paquetico. Ajá. Memorias de congreso, documentos de análisis de ¿Cómo? Memorias de congreso. Ok. congreso. Sí. Documentos de análisis MC 2011. Ajá. Plan ¿Ese de documento de análisis qué? del 2011, el de Sonia. Ah, yo lo voy a llamar Sonia Baunza. Listo. Ese es el que está editado. Sí. Ok. Plan de teatro 2015 a 2015. Encuesta de percepción, que hay Ok. 10, pero que son chiquitas. Cartografía. No, encuesta de percepción no lo vamos No. a... No, ese no. Pero esta no, pero la encuesta de percepción de consumo cultural. Ah, De percepción de consumo, pero esa no estaba dentro de estas carpetas, ¿no? No, esa es la que tú nos has nombrado un montón. Ah, sí, la encuesta. Ah, perfecto, sí. Esa sí es importantísimo. Está la de 2020-2021. Esto es encuesta de consumo cultural. Ok. Esa es la del DANI. Encuesta de DANI, ¿no? consumo. A ver, Ok, consumo cultural, dale. ok, sí. Ok. ¿Cuál? Las cartografías, la cartografía grande Cartografía, ok. y el estado del arte. Estado del arte. Yo creo que el censo deberíamos dejárselo al estadístico. no, y realmente no hay información ahí. ¿Te acuerdas que es un directorio? Sí, es como para que lo tenga y lo maneje por si cuando le digamos, Exacto. hay que construir, o sea, vamos a invitar al grupo focal a las personas de tal lugar. Él, digamos, de ahí saca la muestra o nos dice, Perfecto. Esa entonces es una tarea, una de las tareas que sería es ver ese censo y decir, mire, esto sí, yo realmente me siento como un poco inhábil de evaluar ese documento. Sería interesante que el estadístico diga, sí, este documento está muy valioso, realmente esta información sirve y nos pueda orientar para a ver si le podemos sacar provecho a ese censo. Es que tal como está planteado, los mapas y todo eso, es que no le logro sacar el jugo. ¿Sí me explico? Entonces, de pronto el estadístico sí dice, no, aquí hay una información valiosísima. Sobre todo, es que yo entro como en una serie de incredulidades cuando empiezo a ver una actriz en Santa Marta. Yo digo, ¿cuál es? ¿No? O dos actrices, actor. Entonces yo digo, ¿cómo hicieron esas clasificaciones? Pero en la misma categoría está infraestructura. Entonces uno dice, bueno, pero actores, sí, hay como una mezcla de peras, manzanas, papas, cubios, en fin. Es muy caótico a mi modo de ver, pero de pronto el estadístico sí nos dice es por este lado que se le puede sacar el provecho.
pero estoy de acuerdo, sí. Ese censo toca leerlo con ayuda. Entonces subdividámonos cómo vamos a leer esto y seguimos leyéndola en las mismas 6 claves de necesidades, problemas. Sí. Okay. Sí, yo creo que sí. Compromisos, acuerdos. Bueno, la palabra compromiso es lo mismo que acuerdo, pero para tus códigos y categorías de análisis, de pronto aparece, el ministerio adquirió el compromiso, entonces poder sacarlo de ahí. Sí. Yo ya comencé a montar la información en el Atlas, la que subió Karen, y yo dejé de montarla ahí porque ya la estoy montando en el otro lado para no hacer doble trabajo. Pero está buenísimo porque vamos a poder ver las necesidades. Yo creé subgrupos, por ejemplo, que quiero presentarles eso también como dentro del plan para que digamos, pero subgrupos como necesidades dentro de la formación, necesidades dentro de la circulación, necesidades dentro de la investigación. Sí, he creado, o sea, el título Grandes Necesidades, pero luego van a haber necesidades también regionales, Sí. como agrupando las necesidades, tanto en esas características de cómo están construidas pues los estímulos, hacia dónde van en sus categorías, pero también hasta ahora, digamos, en lo regional, que es lo que más ha salido. Puede ser que también, y también ha salido, digamos, en el teatro y en el circo, necesidades específicas dependiendo del tipo de teatro o del tipo de circo, ¿no? Es diferente, es diferente lo que ha venido pidiendo, o lo que al menos ahí aparece que se está peleando, por ejemplo, el teatro de expresión a lo que pide el teatro de calle, por decir algo. Sí. Entonces los subdivido también en las necesidades de cada una de las líneas de teatro. Sí, digamos que lo importante es que de una vez ya nos va quedando ahí la ubicación de en dónde es que no, en dónde apareció esa mención de esa necesidad, por ejemplo. En el documento tal, en la página tal. Sí, eso ya queda referenciado también para que el que lo Bueno, vuelva a leer va a saber dónde está. Cuando agarremos ya a escribir y sistematizar, pues tenemos ya esas fuentes listas. Entonces, seguimos con el cronograma. Con el cronograma. Sí. Aquí tenemos entonces, bueno, la reunión interna de equipo técnico, o sea, esto es nosotros. Ya llevamos varias reuniones, ¿no? Pero es esta. Estructuración y elaboración de la propuesta técnica y metodológica. Ese es un insumo que tenemos que presentar urgentemente. Y lo tenemos que hacer a partir de las definiciones de hoy. Es decir, ¿cómo vamos a acometer esto? Evidentemente, estamos sistematizando lo que puede llamarse un diagnóstico, en donde aparecen los problemas, las necesidades, las expectativas, los compromisos, los acuerdos, y ahí entonces lo que estás diciendo lo vamos a ver desde el punto de vista nacional, regional, y yo estoy proponiendo una nueva categoría que es precisamente la categorización por niveles de capacidad institucional, en fin. Y una vez aquí les proyecto un poco. Digamos que los municipios tienen los municipios y distritos de Colombia tienen como esta división 15, 20, 16. 15 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones poblacionales DANE a 2022, en este momento ese 15 millones están concentradas en las 5 principales ciudades que son categoría E.
y hay 16 que están repartidos en 970 municipios, dentro de los cuales, dentro de esos 970, hay 5 capitales de departamento que son estas: Mocoa, San José, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Mitú. Aquí hay una cosa interesante, y es que la mayoría de esta población todavía está en centros poblados y rural disperso, que es lo que genéricamente se llama población rural. En este momento, pues esta categoría de centros poblados, que son inspecciones, corregimientos y ciertamente caseríos de más de 20 viviendas contiguas, en este momento hay 8.000 más o menos centros poblados. Y quiero referirme a eso porque en otras áreas, por ejemplo en las TIC, pues es objeto de política pública de redistribución territorial pensar en los centros poblados. Y en esa misma medida, pues es necesario que, aludiendo a una frase que aparece en el Estado del Arte, creo, en donde dice que hay una tensión de distribución territorial y concentración de las oportunidades, las ofertas y los estímulos, grandes capitales, y un abandono casi que total de ese otro país. Pues ese otro país es el que toca identificar, y en este momento, pues gran parte de ese país pues está en esta categoría 6, en donde sabemos que las categorías, sobre todo, más que por población, que es uno de los factores determinantes, es por ingresos corrientes de libre destinación, es decir, capacidad financiera propia, capacidad tributaria propia. Son municipios que están ubicados en el renglón más bajo en términos de generación de sus propios recursos, y por lo tanto tienen una enorme dependencia tanto para su funcionamiento institucional como para brindarle a la población los servicios, entre ellos el de cultura. Entonces dependen altamente del sistema general de participaciones. De hecho, están todos estos municipios sobre el 75%, 80% de los recursos de su presupuesto, pues es sistema general de participaciones. Y es interesante que existan estas 5 capitales de departamento, porque pues, y que están ubicadas precisamente en el oriente, total, abandonado, y que merecerían un tipo de política que evidentemente pues no es la misma política que ciudades como Bogotá o Medellín pueden tener, que sería una política complementaria más que una política redistributiva, en términos de, hablándolo en términos de la función gubernamental, ¿no? Y sobre todo la función financiera. Y en la mitad tenemos las categorías 1 a 5, que reúne 127 municipios, de los cuales 20 son capitales. Son ciudades como Manizales, Bucaramanga, Santa Marta, bueno, todas las capitales, y otras que son, digamos, por capacidad financiera, presupuestal, pues tienen, digamos, unas posibilidades de convertirse en un eventual programa de circulación, pues tienen muchas de ellas infraestructuras. Entonces, da para imaginar un mapa en donde se pueden ubicar las infraestructuras ya construidas, tipo Teatro Santa Marta, tipo Teatro Santander en Bucaramanga, y en fin, y hay, por ejemplo, ciudades como Zipaquirá, muchas de las ciudades los municipios de Cundinamarca, de la Sabana, pues han construido casas de la cultura con auditorios, ¿no? Entre otras cosas. Tienen una capacidad productiva y por lo tanto tributaria y por lo tanto presupuestal, financiera, que al consultar, un momentico,
Eh, el chip, el consolidado de Hacienda Pública, pues uno puede ahí ver por lo menos, voy a mostrarles el Plan Nacional, un momentico. Entonces aquí veo, por ejemplo, en Santa Marta y todos los municipios que en determinado momento podamos consultar, pues ya podemos tener por lo menos a nivel de referencia cuánto les ingresó en 2021 por concepto de estampilla Procultura y otros y Sistema General de Participaciones en Cultura. Digamos que esto da un poco la idea de inclusive para poder hacer una gráfica, un mapa de las finanzas generales, de ingresos y de ingresos corrientes por un lado y de ingresos específicos como la estampilla Procultura y los ingresos del Sistema General de Participaciones. Que ahí tendríamos que ver si alguno de los relatores, en fin, nos puede ayudar. Es simplemente bajar y bajar la información e irla poniendo para poder ver esas capacidades financieras que repercuten un poco en lo institucional de los municipios que escojamos. Entonces, volviendo otra vez, aquí ya hay mucha más en estos municipios capitales intermedias, de alguna manera, 127 municipios. Hay toda una posibilidad de tener unos programas nacionales concertados con los municipios en donde tiene como la posibilidad de hacer convocatorias, estímulos a las mismas ciudades que den la posibilidad de hacer programas de circulación del teatro y del circo. Y programas de circulación profesional, con los costos que esto involucra. Otro mapa, bueno, un mapa tendría que ser el de las infraestructuras, otro mapa tiene que ser el de la formación profesional. Entiendo yo que en circo, pues ha habido muy pocas experiencias de formación, creo que no hay todavía carrera de circo. No, eso dice, el estado del arte dice que no hay, pero en el estado del arte está también el cuadro. El para todos y... En el documento que estamos leyendo de estado del arte, sí está lo de teatro, todas las escuelas de formación están ahí en un cuadro. Sí, entonces, digamos, seguramente va a coincidir con que la mayoría están concentrados aquí. Uno puede hacer un mapa como de temperaturas en donde es que está concentrado y seguramente está Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero vamos a encontrar algunas sorpresas como que en Buenaventura, en la Universidad del Valle tiene una sede con escuela de teatro, por ejemplo. Entonces, esto da posibilidad, sí, de tener en gráfico y en el país y decir, mire dónde está la actividad, en fin. Y aquí uno puede empezar a hacer algunas propuestas a nivel como de menú de posibilidades o alternativas de solución a diferentes problemas de circulación, inclusive de fuentes de trabajo para los profesionales. Y es que aquí tenemos estos 970 municipios, dentro de los cuales hay una enorme cantidad de centros poblados y con una población de 8 millones de personas que obviamente por el derecho constitucional pues tendría que tener también la posibilidad de acceso a bienes y servicios de la cultura, a la oferta cultural. Y ahí, digamos que en Colombia existe un antecedente que fue la cultura aldeana, que fue en los años 30, que desafortunadamente no se siguió desarrollando, y era llegar con un kit, se llegaba en esa época con un kit, obviamente
la concepción era muy, muy de la ilustración, hay que llegar con la cultura. En este momento pues tendría que hacerse una mirada un poco más de doble vía, de diálogo con las poblaciones, pero ese antecedente de la cultura aldeana, por ejemplo, ahora que se habla de, en el próximo gobierno va a haber una mirada hacia lo rural, hacia la reforma agraria, hacia ser más equitativo en la oferta de bienes y servicios del Estado a las poblaciones rurales, en fin, pues encajaría muy bien tener dentro de esto como respuesta, como opción, una especie ya de cultura aldeana o de teatro y ruralidad, teatro, circo y ruralidad, ver cómo se pueden tener unos dispositivos de llegada a esos municipios pequeños y centros poblados y a las zonas rurales en donde haya posibilidad de hacer presentaciones, qué sé yo, de obras pequeñas, teatrino, inclusive llegar con el kit y dejarlo en la... Un teatro itinerante como teatros itinerantes y poder hacer convocatorias que den además trabajo a muchos teatristas profesionales que están, especialmente en estas grandes ciudades, que puedan llegar a hacer sus presentaciones como artistas, pero que también den formación y haya, digamos, en este momento en el ámbito de la lectura y de las bibliotecas, por ejemplo, se hizo durante todo este cuatrienio todo el programa de las bibliotecas itinerantes rurales, itinerantes, justamente. Sí, sí, por eso lo pensé. Tener esa posibilidad de bibliotecas rurales itinerantes ahí ha habido realmente una respuesta y el cuatrienio está terminando con 600 bibliotecas rurales BRI, las bibliotecas rurales itinerantes. Entonces, como meta, si hay una mirada integradora entre todo este teatro que se está haciendo, concentrado, las oportunidades aquí, la necesidad que existe de solidaridad, digamos, en los municipios y en los centros poblados, que es área rural, pues ahí habría una muy buena posibilidad de dinamizar y sobre todo de aplicar la Constitución y la Ley General de Cultura. Son opciones que existirían, pero es también una llamada de atención porque en estos documentos resalta mucho las necesidades que se viven en las ciudades grandes y poco se está hablando de pues hasta donde he visto, habrá que ver cuáles son los diagnósticos regionales en los documentos que acabamos de listar y que van a servir seguramente como refuerzo, pero es importante poder visualizar, dimensionar y sobre todo empezarle a dar espacio y como principio de construcción del plan a lo territorial. O sea, la mirada hacia el territorio. Y ahí entonces no solamente va en la vía de llevar presentaciones, formación, sino también descubrir los talentos y expresiones teatrales, circenses que pueda haber en estos lugares. Pero más que descubrir, ya lo tenemos mapeado. O sea, los que tendríamos que ver es quiénes tienen capacidad para reproducir, digamos, esa estrategia de talleres o de itinerancia o de, ¿no? Sí, ahí sería un programa, yo me imagino un programa nacional, un programa teatro, circo y ruralidad, digamos, que sería pues se le tendría que poner otro nombre. En España también hay un antecedente que eran las misiones pedagógicas, también en los años 30, y era muy bello porque iban el grupo de teatro, llevaban una réplica de exposición del Prado, llevaban cinematógrafo, llevaban, bueno, y eran universitarios, yendo a los
lugares más lejanos y más pobres de España, pues en esa época todavía muy pobre realmente. Entonces, dinamizó muchísimo y todavía se recuerda como un hito de política cultural muy, muy importante, ¿no? Sí, yo creo que también tendríamos que apuntarle harto al tema con Ministerio de Educación, porque efectivamente sí está en la ley que es de obligatoriedad el tema de las artes en los colegios, pero el porcentaje de aplicación es muy bajo según Pues sí es bajo en las grandes ciudades donde supuestamente existen secretarías de educación de los municipios certificados que tienen sus propios recursos, los pueden administrar. Sí es bajo ahí lo de las artes, que esto está, entre otras cosas, seguramente, y aparece en los documentos, ¿no? Es como en la educación y en los sistemas, en primarias, secundarias, públicas. En los indicadores, en la batería de indicadores UNESCO, que ese es otro documento, entre otras cosas, la batería de indicadores para la cultura UNESCO, indicadores culturales para el desarrollo de la UNESCO se llama. ¿Lo puedes subir ahí listo. porfa? Pues si lo tienes ahí a la mano. Yo lo subo. En esa batería precisamente está que en los grados 6 y 7 del sistema educativo debe darse educación artística. Y entonces el indicador es cuántas horas en promedio ya se logró que dan educación artística, creo que por semana, en fin, es una batería de indicadores muy, muy precisa y da una metodología y bueno, esa tendremos que mirarla luego para ver cómo se deja no solamente la batería de indicadores, sino las metodologías para su medición. Ok. Ese va a ser uno de los referentes. Sí, creo yo. Bien. Entonces, hacía referencia a esto de las categorías de municipios y distritos porque dentro de nuestra propuesta metodológica que tenemos aquí dentro de la propuesta técnica y metodológica, pues seguramente tendremos que decir a dónde enfocaremos, cómo mediremos, cómo hacemos, cómo mediremos, no, cómo estudiaremos. Entonces, esta seguramente va a ser una reunión que tendremos después de la reunión de hoy en la tarde para saber qué elementos, ya definitivamente cómo vamos a estructurar todas las actividades críticas de este plan de acción, dentro de las cuales pues están los grupos focales o las entrevistas o las técnicas mixtas, en fin, todo este tipo de reuniones y cómo vamos a tratar de extraer, un poco el objetivo sería extraer la información necesaria para construir inicialmente el diagnóstico, construir opciones alternativas de política pública que responda a esas expectativas y problemas y necesidades, digamos. Entonces, ahí tenemos que a 6 manos y no sé si contando con un estadístico a 8 manos, pero en principio nuestras 6 manos para estructurar y elaborar la propuesta técnica y metodológica. Ahí, ¿cómo le hacemos? Son un montón de temas. O sea, lo primero de la propuesta metodológica va a ser o sea, la revisión del estado del arte, es lo primero que estamos haciendo. Luego tenemos que construir un marco conceptual. Un marco conceptual y las metodologías para abordar los temas que nos interesan. Esos son como los 3 pasos y bueno, la aplicación obviamente de
de las metodologías. Sí. A mí todavía, o sea, yo pienso y pienso y pienso en las metodologías, pero todavía es que no la tengo tan clara, es porque todavía no tengo las preguntas claras. Entonces, un paso es... Que pongamos una fecha límite de lectura de estos documentos para que tengamos las preguntas. Ok. Entonces, ese es una etapa, elaboración de preguntas. Preguntas de todo el proyecto. Sí, o sea, que salen de los, digamos, yo me estoy haciendo preguntas sobre los problemas que hasta ahora el documento que he visto, que es el estado del arte, me está sacando, ¿cierto? Entonces tengo preguntas sobre todo sobre circo, porque pues como es tan corto la información de circo, no sé qué tanto vayamos a poder ahondar nosotros más de lo que ellos ya ahondaron con la información que tenían, pero pues si hay temas de circo que es que no se saben mayor cosa, o sea, no sé cómo estructuraríamos un programa de circo con esa información que tenemos, la verdad. Eso nos lleva a que tenemos que hacer El mayor esfuerzo está en circo. exactamente, y tenemos que hacer reuniones para circo, reuniones para teatro. Concentrarnos en la de circo, mirar a partir de la caracterización, que es el único documento que yo veo, o los únicos 2 documentos, mirar los 2. ¿Qué nos arroja? Luego, ya en las memorias del Congreso, aislar lo que haya de circo, seguramente en el Atlas Titu, en algún momento, sí, una categoría grande circo y otra es teatro, para ya poderlos aislar, porque van a ser 2 documentos a la hora de la verdad. Sí, de acuerdo. Entonces, de una vez vamos aislando y de una vez en nuestra mente ponemos como 2 espacios, uno para el teatro y otro para el circo, y en cada reunión que tengamos, pues estamos en modo teatro, y aquí estamos en modo circo. Sí, yo la información la he ido sacando así diferenciada, además de las subcategorías que les decía, como el circo también, que es el circo tradicional, el circo contemporáneo, el circo de acróbatas, el circo, bueno, las dimensiones que ellos marcan ahí, las subdivido. Sí. Ahí entonces sería, pues estamos en esta etapa de la revisión para sacar las preguntas. Y también entonces sería, por otro lado, cuando tengamos al estadista, esa priorización del muestreo de los municipios que van a resultar para la metodología. Sí, sí. Listo. Así es. Sí, porque yo en principio pensé en una cosa, pero pues puede ser muy arbitraria, que fue esta. Yo pensé en que, digamos, como hay 900, bueno, hay unas ciudades capitales que pertenecen a las, son 5 especiales, 13 de categoría 1 y aquí categoría 2 y 3, hasta categoría 6, que como les mostré ahora, pues son 5 capitales, digamos esas, más en cada una de las categorías, por ejemplo en categoría 6, pues que son 970, tener una muestra de 29, digamos 29 más estas 5, pues nos daría 34, y así, digamos, para llegar a hacer un trabajo sobre 80, pensando en la lógica de muestra, pero pues obviamente esto toca validarlo con quien sabe de estadística. Sí. ¿No? Eso Pues yo toca... creo que ahí está la base, exacto, y podemos es pasarle esto, revisar con los otros criterios que definamos otras 2 o 3 variables Sí. y ya con la información que la persona construya como la metodología y los criterios, pues aplique más bien los criterios y con Sí. eso nos defina cuáles serían los municipios que se pueden evaluar. Sí, exactamente, porque en aras de justicia territorial y regional y de redistribución, en fin, y de distribución y redistribución, ¿sí? Exacto.
tener un paquete de propuestas y aislar cuáles son las problemáticas que viven las personas de teatro y los públicos, la caracterización de públicos en grandes ciudades, en ciudades intermedias y ya en estas que no podemos olvidarlas y poder decir, los municipios de categoría 6 pueden tener, digamos que toda esta paquete de políticas públicas enfocada, haciendo justicia a la ruralidad y a cabeceras municipales, pero de municipios pequeños. Y así. De acuerdo. Entonces eso. Ahora, volviendo otra vez, esa es, digamos, ahí va andando cómo podemos hacer esa estructuración y elaboración de propuesta técnica y metodológica que tendremos que redactar. Ahí entonces, Andrea. ¿Tú quieres hacer esa estructuración de esa elaboración? No, yo puedo hacerla en la metodología, pero digamos no tengo tanta claridad como tú el tema de cómo quieres enfocarlo en lo de los municipios. Ok. Podríamos hacer a dos manos. Ok. La propuesta técnica. Ok. Digamos, bueno, podemos hacer, yo voy caminando con la propuesta técnica y obviamente teniendo en cuenta todo lo regional que es como han construido estas consultas, estos encuentros, en fin, ha sido desde una mirada regional, pero como luego voy metiendo la información territorial y elementos de capacidad institucional para ir viendo qué es lo que se va necesitando, mapas, gráficas, en fin. Y tú entonces, a medida que yo voy produciendo la propuesta técnica, le vas montando metodología. Exacto. ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Ok, entonces ya queda así, ya aquí en responsabilidades. Ahora, bueno, el plan de acción, pues es este, básicamente, ¿no? Tal cual. Entonces, luego, definición del cronograma de reuniones y comités. Yo creo que esta tarde podemos proponer, los comités son los amplios, en donde se reúnen los representantes del ministerio con la corporación élite y nosotros. Sí. Ese es, ¿ustedes con qué periodicidad consideran que podemos proponer que nos reunamos con este comité para ir como dando cuenta de cómo va el trabajo? ¿Sería cada 15? Perfecto, yo creo cada 2 semanas, sobre todo para poder establecer como un día fijo Sí, de acuerdo. semana. Yo diría cada 2 semanas, los viernes, por ejemplo. Es un viernes a las 3, simplemente ya, se reúne y dice cómo vamos, qué es lo que insumo. Entonces hacemos esta propuesta hoy. Ok. Que establezcamos cada 15 días y hacemos entonces ya el cronograma ya con fechas y ahora le establecemos un tiempo de duración. No sé, 1 hora o máximo 2 horas, pero 1 hora estaría bien, ¿no? Yo creo que 1 hora está bien. Entonces, digamos, sí. Y planeamos todo para que sea una reunión de rendición de cuenta de cómo va, de consultas y Exacto. Avances en los 15 días y listo. perfecto. ¿Y les parece si también nosotros tenemos como esos horarios fijos para, también sabemos como que esa reunión pues la tenemos ahí en nuestras agendas? De acuerdo. Ahí sí necesitamos una periodicidad de pronto mayor, porque pues tenemos que abordar el tema del circo, el tema del teatro, el tema del circo. Exacto. Entonces, seguramente vamos a tener que decidir si nos dedicamos una primer tramo del tiempo a teatro, luego abordamos los circos, o cómo vamos llevándolo. No sé, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Yo creo que en un principio sí nos toca como vamos yendo, como de la manito,
y ya en un punto sí se nos van a como a separar, pero por ahora yo no veo como tan clara la separación, porque igual las metodologías, o sea, como que a la par vamos a ir trabajando en las metodologías y saldrán unas preguntas específicas para teatro, unas para circo. Ok, perfecto. Yo Hoy, creo que, pues, digamos, el teatro lo vamos a sacar, que deberíamos enfocarnos, o sea, ir junticos ahorita en la lectura de los documentos, sí, pero cuando ya tengamos claro, cuando tengamos claras las preguntas, que es cuando vamos a desarrollar, digamos, las metodologías de Ajá. aclarar, que abarquemos primero teatro, porque pues como ya está mucho más elaborado, lo podemos ir sacando, o sea, lo sacamos de sí, primero y luego dedicarle el mayor tiempo a circo, que es el que menos información tiene. ok. Entonces, digamos que un primer tramo de ya del trabajo de análisis y sistematización para hallar este listado de problemas, necesidades, compromisos, etcétera, nos concentramos en teatro, En teatro arrancando, sí, arrancando. para sacarlo rapidito. Ok, entonces, y ahí nosotros tenemos que ponerle una fecha a la lectura y análisis de los documentos, ¿no? Sí, por favor. Sí, porque ahí saldrían las preguntas. Una pregunta, Andrea. Entonces, la idea es, estos 8 que definimos, repartírnoslo y seguir haciendo el ejercicio de las 6 variables para que tú puedas ir procesando eso en Atlas T, ¿verdad? Exacto. Y de Pero ahí yo les además, propongo exacto, unas preguntas. Les digo, exacto. miren, lo que más se repitió, lo que más constancia tuvo sí, o inconsistencia, porque también las preguntas salen de las inconsistencias, es estos temas. Ah, ok, ok. Sí, entonces, si quieren, podemos revisar primero esa fecha de cuándo tendría, o sea, bueno, pues repartirnos los 8 documentos. Pues no sé si incluyen ya en el estado del arte, porque me pasa igual que Andrea, ya vamos bastante adelantadas con ese, entonces, Sí, pues ese ese ya. sacémoslo porque creo que ese, digamos, sí lo vimos ya todos. Ok, Sí, exacto. O sea, ese no entraría dentro de los 8 porque ese ya lo leímos. Sí, a ok, mí me faltan 100 páginas, pero ya, o sea, hoy ya lo termino del todo. Sí, a mí también me falta. Porque yo estaba pensando que ahí, por ejemplo, ahí las dos caracterizaciones del circo son como de 100, ciento y pico de hojas cada una, pero pues tendrían que ir de la mano. O sea, como que la persona que lea una, lea las dos caracterizaciones en paquete, como decía Andrea. Sí, Otro grande es el de Memorias del Congreso y otro grupo grande sería el del análisis de Sonia, el comparativo, junto con el de plan de teatro anterior, porque ese, pues, o sea, leyéndolo también como a la luz de lo que Sonia ya hizo la comparación. yo me pido esas, memoria de congreso y plan de teatro. ok. Yo Memoria, podría revisar las dos caracterizaciones del circo. ok, ¿qué queda por? Esta lo de la encuesta de consumo, Alberto, pues tú que la conoces, no sé si de ahí puedes hacerla. Y la cartografía sería. Sí, te dejamos la parte estadística. Ok, perfecto. Pero Entonces, entonces, todo en clave de las variables que ya definimos. Sí, sí. exacto. Bien, para que así mismo las podamos. La otra variable son alternativas de solución, ¿no? Sí, señor. Sí. Perfecto. Ok. ¿Y qué fecha nos pondríamos para eso, para que Andrea pueda ir haciendo el ejercicio en Sistematizando Atlas? eso en Atlas, sí. Sí, digamos que a partir de ahora es ya ir haciéndolo y fecha para terminar, ¿cuánto duraremos haciendo esto? O sea, ustedes me pasan la información y yo en un día la subo. Eso no tiene, digamos, la subida no, es breve, el análisis sí son como un par de días, pero lo que primero necesito es los documentos. O sea, después de la lectura. Ok. No sé ¿Cuánto? si para el miércoles 6 en la tarde. Que me entreguen ustedes los documentos, Sí. Sí, miércoles 6. la idea es que vamos sacando y le vamos enviando. Sí, ahí está en el drive por eso, ¿no?
Perfecto. Vamos. Lo que pasa es que como yo también estoy leyendo, entonces les diría que hasta el miércoles leamos, ustedes suben y yo voy metiendo lo que alcance a meter mientras también voy leyendo. Es que si no tuviera que leer yo, pues simplemente esperaría que ustedes me mandaran y subo y subo y subo y subo, me rendiría. Este listado de problemas y necesidades, este listado de necesidades ya lo voy a subir. Este es extractado de el plan nacional de teatro. Ah, ok. Entonces yo simplemente esto fue un copy y paste, ahí lo puse. Entonces lo voy a subir al red. André, entonces una pregunta, o sea, primero definamos, lo dejamos en cuál de los dos documentos, porque creo que hay dos. No, ustedes me ponen el nombre del documento, súbanlo al Drive con el nombre del documento. Entonces, caracterización de circo 1. Ok. Sí, caracterización por documentos, TRAN. Entonces el que ya tenemos, que yo subí una parte y tú tienes otra del estado del arte, esa es solamente el del estado del arte. Sí, y ese yo lo sumo. ¿Vas a escribir más sobre eso o ya lo Es que vas a todavía volver? me falta, entonces no sé, tú hasta... Me faltan 103 páginas más o menos. Si quieres podemos dar, yo creo que, yo no sé si hasta de pronto a mañana en la noche para terminar ese del estado del arte. Listo. Andrea, yo a este le voy a poner, creo, para que quede completo, le pongo el nombre, es Plan Nacional de Teatro, y pongo la página de donde saqué cada uno, ¿sí? Sí, por favor. Listo. Y ya queda completo, ya simplemente tú lo... Sí, les pido que cada referencia que saquen, entonces tenga número de página, porfa, para que después sea fácil encontrarlo. Perfecto. Listo. Digamos que nosotras ya lo que adelantamos en el otro, pues así lo organizo, porque como estamos trabajando en el mismo documento, pero para estos siguientes sí. Página. Ok, listo. Dale. Y entonces sería para el miércoles 6 en la tarde tener el compromiso de revisados estos otros documentos que acabamos de acordar en ese mismo formato que nos dice Andrea. Sí. Listo, miércoles 6. Con eso ya tú puedes sacarlo del Atlas T y cuándo podríamos tenerlo de las preguntas. Si me lo entregan el miércoles, yo creo que el viernes ya podemos tener preguntas. El viernes para nuestra reunión, no, porque el viernes es reuniones con pero bueno, para cuando definamos nuestra reunión, ya sea viernes o sábado. La próxima semana no sé cómo va a ser. Ok. O vamos a coger así los viernes por la mañana nosotros y viernes por la tarde ellos. Yo les propongo tener, ahora que mencionan sábado, no sé cómo ustedes están, tener una hora fija los sábados en la mañana para trabajo conjunto. ¿Cómo lo...? A mí me queda un poquito difícil por mi hijo. Ya, ok. Yo propondría, no sé si pueden, es que los lunes, como son varios festivos, se nos cortan. Martes o miércoles, muy en la mañana que podamos destinar, ahí sí serían como las 2 horas. A mí me serviría muchísimo más finalizando la tarde. Bueno, también. O algo así, ya sería fuera del horario por ahí de 6 a 8 o algo así. Tipo 6 a 8, perfecto para mí. Sí, no hay problema. Tipo 6 a 8. Entonces... ¿Vamos a dejarlo los miércoles de 6 a 8? Miércoles de 6 a 8. Pues podemos empezar el miércoles 6, nos vemos el miércoles 6 de 6 a 8 y de ahí todas las semanas nos vemos los miércoles de 6 a 8. Okay. Perfecto, establezcámoslo así. Y ahí entonces ya compartimos penurias y todo eso. Listo, de acuerdo. Y éxitos y todo. Bueno, entonces... Yo los tengo que dejar porque llegó la Dani a hacerme una entrevista. Ok, nos vemos. De hogares. Nos vemos ahorita a las 3. Sí, Alberto, ¿tú tienes ese link o Andrea? Es que ese sí no lo tengo. ¿O no lo envía a quién, Carlos? Yo lo voy a buscar porque creo que la citó Gina. Si me lo puedes reenviar, por favor.
Yo no lo tengo. Yo Yo se tampoco. los envío, sí. Ya mismo entonces me meto a eso. Listo, Sí. nos vemos a las 3 entonces. Listo, bueno, Muchas gracias, que estén muy bien. a ustedes, gracias, chao. Chao.